Soy Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución, y en nombre de la compañía quiero darles la bienvenida a este nuevo diálogo virtual. ¿Cómo evolucionará la relación con Gran Bretaña en los próximos años? ¿Podemos esperar un efecto contagio en otros miembros? ¿Son descartables nuevos Brexits en la próxima década? ¿Por qué Europa no tiene una vacuna propia? ¿Habrá una salida europea de esta crisis o dependerá de las capacidades de cada país? No sé cuándo, no sé de dónde, pero van a venir más pandemias en el mundo global en el que vivimos. Es la primera vez que la Comisión Europea afronta un desafío de estas características coordinando a países que tampoco lo habían afrontado antes. La investigación en el sector farmacéutico tenía que haber sido mayor. Los países que más dinero han metido, más dinero público, han metido para apoyar a las farmacéuticas no son los países europeos. Es Estados Unidos y Reino Unido o otros países como Israel. Tenemos que analizar las cadenas de valor. ¿Por qué no teníamos al principio equipos de protección y otros medios necesarios para luchar cuanto antes y de la manera más eficaz contra la pandemia? En la Unión Europea se habla de avanzar hacia una Unión Europea de la Salud. Hoy en día las competencias de la Unión en materia de salud son mínimas. Los que hemos estado en contra del Brexit debemos reconocer que el Reino Unido va mejor que nosotros en materia de vacunación, porque tienen empresas farmacéuticas muy poderosas, pero también porque han reaccionado de manera más rápida que era posible cuando había que coordinar Estados miembros con ideas y estrategias diferentes al principio. Algunos efectos negativos del Brexit se están produciendo a la vez que los británicos y sobre todo el primer ministro Johnson celebran el éxito en la lucha contra la pandemia. Hay consecuencias para la economía británica a medio y largo plazo que no han medido bien los partidarios del Brexit. La Unión Europea es la mitad del mercado británico de exportaciones. El comercio exterior desde el Brexit ha caído mucho. Sin duda hay muchos exportadores que están buscando otros mercados a la vista de las dificultades que van a encontrar en las fronteras británicas. Y hay unas tendencias, todavía no muy visibles, pero tendencias desde mi punto de vista muy claras, a que la City de Londres y el sistema financiero británico, que es un activo fundamental para la economía británica, no va a volver a ser lo que ha sido hasta ahora, que era el centro financiero junto con Wall Street. Se han ido del Reino Unido como consecuencia del Brexit más de 1 millón de personas. En el medio plazo, esa pérdida de capital humano va a suponer una pérdida de potencial de crecimiento que se va a añadir a las consecuencias directas provocadas por la salida del mercado único y la salida de la Unión Europea. No creo que haya algún país en la Unión Europea que se fije en el Reino Unido como ejemplo, países que tradicionalmente eran más bien templados, sino euroscépticos, se aferran a la Unión Europea viendo las consecuencias negativas a corto y a medio plazo del Brexit. La reacción económica esta vez a la crisis como consecuencia de la pandemia ha sido muy rápida. El impulso presupuestario en Europa está siendo mucho mayor que el que hubo en la crisis anterior y además esta vez está bien orientado con prioridades claras y esas prioridades claras se unen a una decisión política muy relevante, yo creo, que es que Europa, la Unión Europea, quiere dotarse de una autonomía estratégica, no quiere depender de lo que decidan en función de sus intereses Estados Unidos por un lado y China por otro. Con ocasión de la pandemia ha habido una especie de paréntesis con suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad, pero ya se está empezando a debatir cómo va a ser el marco legislativo, el marco de toma de decisiones de la futura Unión Económica y Monetaria, con una unión bancaria más completa, con unión en los mercados de capitales y con una mayor voluntad de defender el papel internacional de nuestra moneda, del euro. A medio plazo yo creo que esta pandemia está sirviendo de revulsivo y yo creo que en los próximos años, si hacemos las cosas bien los europeos, Europa va a ser un actor más fuerte para los ciudadanos europeos, con mayor capacidad de tomar decisiones, pero también un actor relevante en un plano global que no podemos dejar que lo dominen exclusivamente Estados Unidos y China. El centro de gravedad económico se está desplazando al este. El año 2030 China será la primera economía del mundo por delante de Estados Unidos. Todos los proyectos europeos, el marco financiero plurianual, el fondo Next Generation, etcétera, apuntan a tres cosas: economías más verdes,
economías más digitales y economías más sostenibles o más resilientes. La Comisión ha reaccionado infinitamente mejor que lo hizo en el año 2010. En el año 2010 se llegó a la conclusión, especialmente por los países del norte, que la crisis se debía a la mala conducta, a la mala cabeza de los países del sur, que eran culpables y tenían que pagar. Y hubo unos programas de austeridad que a mi juicio fueron enormemente desafortunados. Ahora hemos coincidido todos en que es una culpa general, un fenómeno exógeno, y que la reacción debía ser común para todos. En primer lugar, el gran actor ha sido otra vez el Banco Central Europeo. Es el Banco de España, por cuenta del Banco Central, el único que está comprando deuda española. Los inversores extranjeros no compran deuda española, que es un dato a retener. ¿Cuál es lo que a mí me preocupa? El problema que a mí me preocupa. Que en el momento en que la zona euro llegue a una situación de normalidad, el Banco Central deje de comprar. Y en el momento que deje de comprar, aquellos países que necesiten seguir financiándose fuera van a tener que acudir a los mercados. Y cuando acudamos a los mercados, los mercados van a seleccionar, van a elegir. La Comisión, prescindiendo del Banco Central, ha hecho tres cosas. Uno, flexibilizar el procedimiento para ayudas. Dos, flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de sostenibilidad. Gasten ustedes lo que quieran, que no les vamos a sacar tarjeta amarilla, pero eso, como es obvio, ha favorecido a aquellos países que tienen margen, no a los que no los tienen. La diferencia de ayudas es abismal entre Alemania y España. En tercer lugar, ha puesto en marcha una red de seguridad para trabajadores, el SURE, para Estados miembros, el MEDE, y para empresas con el BEI. Lo que se va a dar no es gratis. Están condicionados a dos cosas. Uno, al cumplimiento del Estado de Derecho, pero más importante desde el punto de vista económico, del cumplimiento de lo que se llaman las recomendaciones país en el semestre europeo. ¿Cuáles son las más importantes? El marco presupuestario, reforzar el marco presupuestario, y dos, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Exportaciones de bienes a la larga, a mi juicio, no van a tener grandes dificultades, no va a haber cuotas, no va a haber aranceles, y si se respetan los parámetros para no crear una competencia desleal, eso debe funcionar razonablemente bien. Queda por ver cómo quedará este acuerdo, sobre todo en materia de servicios y muy especialmente desde el punto de vista del Reino Unido de servicios financieros. Si no se hubiesen centralizado las compras, España no hubiese tenido vacunas, porque no hubiésemos podido competir en los mercados en que se ha convertido aquello, pero es verdad que se han incumplido los contratos, se ha llegado tarde y estamos peor que Estados Unidos. Ha aprobado un último paquete de $1.900.000, que se suma a otro de $900.000 que se aprobó antes y se suma a un plan de infraestructuras de 3 billones. Y eso explica que estén creciendo más y que estén creando más empleo. Es verdad que los países que más han sufrido son aquellos que más dependían del turismo, del servicio y de la construcción. Eso explica que España haya tenido una caída del Producto Interior Bruto del 11%. Europa tiene que hacer claramente una política con una visión estratégica respecto de China, sabiendo que es un socio importante desde el punto de vista económico, pero un rival, y no debemos tenerles miedo. Europa gana siempre con una economía abierta y no con barreras comerciales, y sí debemos tener cuidado con determinadas inversiones estratégicas China, y por eso la Unión Europea está en estos momentos debatiendo un refuerzo del screening. No creo que haya razones para pensar que los tipos de interés vayan a subir en Europa, porque no tenemos la fortaleza y la actividad económica que está teniendo Estados Unidos, y por lo tanto estamos en una situación donde la demanda es más débil, tenemos más margen y el Banco Central Europeo no va a limitarse. Creo que va a seguir comprando deuda. Otra cosa son las cantidades de deuda que compre cada trimestre, que probablemente las vaya reduciendo gradualmente. El no tener en cuenta la sostenibilidad de las finanzas es un pecado que se paga siempre en esta vida y en la otra. He hablado de año y medio, ¿no? Llegará un momento en que el Banco Central o disminuye su volumen de compra o simplemente pare su volumen de compra, y entonces haya que acudir al mercado. El Tesoro va a tener que acudir al mercado ya este año, porque el dinero que recibimos de Europa no cubre ni la mitad de las necesidades de financiación que tenemos. Y además yo creo que, José Manuel, que no hay que confundir entre el volumen de ayudas de Estado, que es verdad que Alemania ha dado mucho más dinero que España o que otros países
pero eso no representa, en términos de PIB, no representa una cantidad importante. Otra cosa es... Sí, pero a los hoteleros y a los No, bares no, sí les pero otra representa. cosa es el acceso a los mercados, y España está yendo a los mercados, Sí, claro. igual que está No. yendo Grecia. Grecia está yendo a los mercados y está yendo, perdóname, en unas condiciones de precio, de tipo de interés por la deuda española a 10 años, que son de las más bajas que hemos Sí. tenido en la historia. No pongamos las cosas más negras de lo que están. Yo lo único que te digo, Joaquín, es que el endeudamiento no es una operación sin fin. No, Es ya lo decir, sé, soy economista como tú. las ampliaciones han salido mal. La del Reino Unido se veía venir. La de los países del Este ha salido regular, porque los países del Este entraron en la Unión Europea para conseguir los objetivos contrarios a los que queríamos los que estábamos dentro. Nosotros queríamos ceder soberanía y ellos querían afirmar la soberanía. Yo creo que efectivamente hay que ir a varios círculos. Un primer círculo que sería federal y probablemente la emisión de deuda sea lo que se llama el momento hamiltoniano, como decir, los Estados Unidos nacieron cuando mutualizaron la deuda que habían contraído en la guerra de la independencia. Si eso lo seguimos, eso es el núcleo de la Europa federal, con un tesoro unido y, ¿por qué no?, una fiscalía más armonizada. Una Europa confederal, que son los países que no están en la Unión Monetaria, pero sí en la Unión Europea. Y un tercer círculo, que es lo más novedoso que quiero decir, con los que tenemos relaciones especiales. El tema del Reino Unido, el tema de Turquía, ¿por qué no el tema de Rusia? Y a mí me encantaría a algunos de los países del Magreb para garantizar la estabilidad, la seguridad de esos países y, por tanto, la nuestra. Yo no voy tan lejos como ha ido José Manuel en cuanto a los límites hasta dónde pueda llegar la Unión Europea, que según él va a llegar a África. No, pero con un círculo no dentro de de la Unión Vladivostok. Europea. Va a haber países de la actual Unión Europea que no quieren estar ni quieran estar en el euro, y hay que asumirlo. Aunque el tratado dice que están obligados, pero hay que asumir que no quieran estar. El siguiente paso, que es muy complicado, porque es verdad que la última ampliación nos ha enseñado mucho de las dificultades de acelerarlas, o son los Balcanes. Pero claro, hablar de los Balcanes es hablar muy en serio. A corto plazo no veo ampliaciones, igual que antes he dicho que no veo segregación de nadie. Y tenemos que ir a una Europa de la salud, porque este virus y otros virus que vendrán están para quedarse, y esto se ha demostrado que no tenemos autonomía estratégica, no tenemos capacidad de decisión. La política de salud pública, incluyendo la lucha contra las pandemias, tiene que ser una política europea seria, y puede serlo con el actual tratado. No creo que haya dificultades mayores utilizando las bases legales que están por ahí en artículos desconocidos, pero que existen del tratado, el 122, el 300, no sé cuántos. Hay 122 son catástrofes naturales, hay bases pero bueno, lo jurídicas para encontraremos. eso. Después, y esto no es una catástrofe, José Manuel, la pandemia. Sí, hombre, pero vamos. Segundo, hay que hacer un esfuerzo grande en financiar o apoyar la financiación de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, es evidente. Yo no veo una crisis bancaria en estos momentos, y probablemente haya que avanzar también en el terreno de fusiones en algunos casos. Estamos en una situación no excesivamente preocupante desde mi punto de vista. Yo creo que hay capacidad de resistencia en los bancos europeos, pero no hay que perder de vista que nuestra estructura de capital y la fragmentación bancaria, porque no hay una unión de mercados de capitales y no se ha completado la unión bancaria, son cuestiones pendientes que no podemos olvidar.